Antes de iniciar el desarrollo en sí de la Revolución Rusa, hagamos brevemente un repaso y recordemos que Marx y Engels, cuando planteaban la posibilidad de una revolución socialista, lo primero que decían es tenía que haber un grado de desarrollo suficiente de la estructura económico-social capitalista. Recién en esa situación, cuando la estructura económico-social capitalista estuviese próxima a estallar por su superdesarrollo, estarían dadas las condiciones económico-sociales para la toma del poder por parte de los trabajadores. En ese contexto se produciría una etapa de transición, eso que se conoce como el socialismo, en el cual reinaría o el reemplazo del Estado estaría dado por lo que se conoce como la dictadura del proletariado. Marx y Engels no desarrollaron cómo sería esa dictadura del proletariado, pero en algunos escritos, cuando se refirieron a ella, dijeron podría tomarse como ejemplo el de la Comuna de París de 1871, un gobierno en el cual los trabajadores eran los que estaban a cargo del gobierno, se reemplazaban en sus cargos, no había ningún tipo de dirección en cuanto a cargos o jerarquías superiores o diferencias salariales, y había realmente una discusión plena y un sistema asambleario en el cual los trabajadores en plena democracia destruían o reemplazaban el estado anterior para crear la nueva sociedad. Esto era el planteo de Marx y Engels. Veamos entonces ahora cuál era la situación de Rusia al momento de la revolución. En primer lugar, desde el punto de vista de la estructura económico-social, Rusia era un país en el cual estaba recién ingresando en las últimas 3 décadas del siglo XIX a transformarse en un estado capitalista. Para que tengamos una noción, más del 80% de la población eran campesinos, y campesinos, como dijimos, semianalfabetos o analfabetos, y con un empleo de un instrumento de trabajo muy atrasado, como era el arado de madera. La población obrera, la cantidad de trabajadores, apenas llegaba a 3 millones sobre un total de 140 millones, que era la población que tenía Rusia en las vísperas de la revolución en 1917. Desde 1914, Rusia había ingresado a la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista de la superestructura jurídico-política, la organización rusa seguía en manos del zar, en lo que era una monarquía de tipo absolutista, porque si bien había surgido un parlamento en la Duma en 1905, ese parlamento no había tenido realmente un poder dentro del gobierno. En ese contexto, la guerra va marcando con el paso de los años derrotas muy duras para el ejército ruso, deserciones masivas, hambrunas, esto hablamos del frente de batalla, y por otro lado, en el aspecto interno en las ciudades había toda una serie de manifestaciones, de huelgas masivas de trabajadores, lo que hace que en febrero de 1917 se produzca la primera de las dos revoluciones, una revolución en la cual el gobierno del zar se desploma y es reemplazado por un gobierno provisional en el cual está integrado por sectores liberales de la burguesía y parte del socialismo, sobre todo ligados a los mencheviques. Entre ellos, quien se destaca es la figura de Kerensky. El otro poder que surge manejando la situación social es el poder de los soviets. El poder de los soviets que emerge en cada una de las ciudades, principalmente en San Petersburgo y en Moscú. Y ese poder actúa como si fuese un poder legislativo, un poder administrativo dentro de las ciudades, y Kerensky hace de nexo, de conexión entre esos dos poderes. Por eso se habla de un gobierno dual durante estos primeros meses. Sin embargo, no logran poner fin a la guerra, que era uno de los objetivos, no se logra la paz, y en octubre de 1917 llega al poder en un golpe interno Lenin. Lenin como representación de los bolcheviques. ¿Qué es lo que planteaba Lenin y cuáles eran los objetivos? Al momento de asumir el poder, Lenin lo que viene a plantear es el plan máximo de la revolución, un control obrero de la producción y distribución de mercancías, con esto implicaría la nacionalización del comercio y de la industria,
la nacionalización de la banca, la distribución de las tierras entre los campesinos, porque lo que plantea Lenin es una alianza no con la burguesía, sino de los trabajadores con los campesinos. Ahora bien, ¿qué es lo que creía Lenin? Lenin pensaba, y lo había escrito en numerosas obras, que esta revolución de 1917 iba a ser la continuidad, la culminación de la revolución iniciada en el año 1905. Esta revolución era una revolución que iba a dar paso rápidamente a la construcción de un Estado comunista. Lenin no creía que en 1917 hubieran instalado el socialismo, sino muy por el contrario, simplemente que empezaran a sentar las bases a partir de la toma del poder. ¿Qué es lo que decía? Tenemos la oportunidad en Rusia de acceder al poder. Accediendo al poder, nosotros podemos instaurar la dictadura del proletariado. Esa dictadura del proletariado va a hacer que, bajo el principio de todo el poder a los soviets, va a llevar a una destrucción paulatina del aparato del Estado, de la burocracia estatal y más adelante del ejército permanente, que eran los aspectos centrales, vimos nosotros en la teoría de Marx y Engels, como cuando describía al Estado decía el Estado es el instrumento de opresión que utiliza la clase dominante. Por eso Lenin lo que plantea es la dictadura del proletariado, es algo transitorio, es la toma del poder por los trabajadores para después eliminar el Estado. ¿Era una toma del poder por los trabajadores? Para que nosotros tengamos noción, cuando Lenin llega al poder en octubre del 17, los bolcheviques apenas llegaban a 23.000 hombres. Meses después, ya consolidado en el poder en el año 1918, esa suma se había elevado a 115.000, según quienes han estudiado la revolución. Estamos hablando de una población de 140 millones de habitantes. Es decir, los bolcheviques eran una ínfima proporción de esa cantidad de habitantes y ellos son los que toman el poder, en principio, en nombre del pueblo. La confianza de Lenin era en que esa revolución iba a ser la chispa que encendiese la revolución a nivel internacional, que paulatinamente los obreros de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia se iban a asociar a esa revolución y iban, gracias a su desarrollo industrial, a poder colaborar para que Rusia rápidamente avanzase en el camino hacia el socialismo. Lenin va a desarrollar una teoría que es lo que se conoce como la teoría del desarrollo desigual y que básicamente lo que afirma es que el capitalismo no se desarrolla igual en todas partes y que tiene diferencias en cada uno de los países, diferencias que van a depender del lugar, del grado de evolución, del grado de desarrollo de las relaciones sociales en cada uno de esos lugares. A partir de ahí, él lo que dice es, Rusia está más atrasada en ese desarrollo del capitalismo, pero va a avanzar rápidamente con la ayuda de todos aquellos que se van a unir, de todos los proletarios del mundo que van a continuar con esto. Este es el planteo. Ahora, ¿sucedió eso? ¿Qué es lo que pasó? Si hacemos un breve análisis de la continuidad de la revolución, vemos que a los pocos meses, en enero de 1918, cuando se realizan las elecciones para la Asamblea General, en esta asamblea los bolcheviques apenas llegan al 25% de los votos y Lenin decide disolver la asamblea. A partir de ahí se inicia un periodo que es conocido como el periodo de la Guerra Civil, un periodo que se prolonga entre 1918 y 1920, un periodo signado por una feroz lucha interna en la cual el ejército bolchevique, que toma el nombre de Ejército Rojo y bajo el mando de Trotsky, debe enfrentarse a toda una serie de intentos de contrarrevolución interna en lo que surge como un ejército blanco. Ese es el nombre que tiene. A ese ejército blanco recibe el apoyo de distintas potencias del exterior. En marzo de 1918, Rusia logra una paz con Alemania, la paz de Brest-Litov, en la cual está obligado a ceder una gran cantidad de territorios, pero la justificación es hay que ceder esos territorios para salvar la revolución. La revolución sigue en una etapa muy dura, en la cual
Esta etapa de guerra civil lleva a un aumento de la crisis, a un retroceso muy importante en cuanto al nivel de vida de la población, hambrunas, pese a lo cual en 1918 logra dictarse una constitución bastante avanzada, en la cual plantea, por ejemplo, la igualdad de derechos y de salarios tanto para hombres como para mujeres, una igualdad de clases, pero con una marginación de quienes fueran patrones, de los terratenientes o kulaks, de los sacerdotes que quedan excluidos de cualquier posibilidad de acceso a elecciones o participación del gobierno. Y al mismo tiempo, un aspecto muy importante en cuanto a lo que se considera la liberación de la mujer. El reconocimiento o la facilitación del derecho al divorcio, la legalización del derecho al aborto, toda una serie de derechos que realmente eran muy avanzados para la época. El gobierno queda en manos del Comité Central del Partido. El Comité Central del Partido, dirigido por Stalin y por los miembros del Partido Soviético. Esta primera etapa recibe muchas acusaciones, como vimos nosotros desde los propios líderes de la socialdemocracia a nivel internacional, que acusan a Lenin de haber instaurado no una dictadura del proletariado, sino una dictadura del partido. La justificación de Lenin es: estamos en un momento de guerra civil, un momento de guerra interna, y esto no permite poder adoptar medidas democráticas. Sin embargo, Lenin sigue manteniendo un principio que es la democracia interna dentro del partido. Si bien no se admiten las críticas del exterior y aplica un terror revolucionario hacia todos aquellos rivales o potenciales contrarrevolucionarios, sí se admite la crítica interna. ¿Qué es lo que pasa cuando se termina el periodo de la guerra civil? El fin de la guerra civil implica una consolidación interna de Rusia, pero al mismo tiempo marca que para comienzos de la década del 20, la potencial revolución internacional, esa exportación de la revolución de la que hablaba Lenin, ya tiene muy pocas posibilidades. Los intentos de revolución en Hungría, los intentos de revolución en Alemania, en Italia, en el resto de los países, fracasan. Rusia va quedando aislada. En esas circunstancias, en 1921, Lenin toma una medida que es la NEP. La NEP, o Nueva Economía Política, implica, como el propio Lenin lo reconoce, un retroceso en el camino hacia el socialismo. Lenin tiene la virtud de hablar con franqueza. Lenin no dice llegamos al socialismo, justamente dice hemos tomado el poder, hemos puesto las bases para construir el socialismo, pero todavía falta un largo camino. Es más, en un tono casi de burla, Lenin dice, para nosotros hacer el socialismo es electrificar el campo, es industrializar, porque Rusia es un país que no se ha industrializado. Entonces, la NEP, o esa nueva economía política, es reconocida por Lenin como un retroceso en el camino a la revolución. Dice, para salvar la revolución, para poder superar este estado de hambruna que ha dejado como saldo la guerra civil, hay que hacer concesiones. ¿Concesiones a quién? A industriales para que vengan a manejar la industria que está paralizada, se permiten a capitales extranjeros la ayuda, se libera al campo para que tengan algún tipo de producción privada y la puedan vender, se permite a las empresas medianas y pequeñas poder vender en el mercado, es decir, se restituye ese concepto de mercado, con lo cual muchos aspectos de ese capitalismo que se pensaba superar vuelven a ponerse bajo la luz. En 1924 muere Lenin y quien se suponía iba a ser el sucesor natural de Lenin, Trotsky, pierde en una puja interna con el que era hasta el momento uno de los secretarios de organización del partido, que es Stalin. Stalin era una figura oscura, no era un reconocido dirigente desde el punto de vista intelectual, no había tenido una participación destacada en la revolución misma en cuanto a la organización, sin embargo había sido un miembro del comité y como tal, y encargado de afiliaciones, logra hacerse con el poder. ¿Qué es lo que pasa una vez que
Stalin se adueña del poder. Paulatinamente, quien va adquiriendo poder es la burocracia del partido. El ejército permanente, cuyo planteo de Lenin va a ser reemplazado por los trabajadores en armas, es ahora un ejército fortalecido y firme. La burocracia que iba a desaparecer en el Estado es ahora una burocracia que está formada por dirigentes del partido. Y el Estado, que era un Estado que se suponía iba a desaparecer en la medida en que desapareciese la lucha de clases, cada vez se hace un Estado más centralizado y más cerrado. Prontamente, a partir de 1927-28, Stalin comienza una purga hacia el interior. ¿Qué significa esto? Una limpieza interna. Los líderes del propio partido, aquellos que habían hecho la revolución, como Zinoviev, Kamenev, Radek, el mismo Trotsky, debe huir y finalmente va a ser asesinado en México en 1940, son perseguidos. Se hacen juicios en el año 1928, 29, y luego se repiten en la década del 30 o se vuelven a reeditar, en los cuales destacados miembros del partido son obligados a confesar públicamente haber cometido traición al partido, haber cometido sabotajes y condenados la mayoría a muerte. Así, Stalin se va limpiando de todos los posibles competidores. Y en el año 1934, Stalin directamente decreta que la revolución se ha cumplido. Hemos llegado, dice, al socialismo. Rusia comienza un proceso de industrialización muy acelerado, y esto se da a partir de la implementación de planes quinquenales en el año 1928, 29, y que se van a ir extendiendo a futuro. Y paulatinamente Rusia va a convertirse en una potencia industrial. La pregunta que tenemos que hacernos como cierre un poco de esto es, ¿llegó al socialismo Rusia? ¿Llegó a superar el capitalismo? Si lo miramos desde el punto de vista de la estructura económico-social, y esto queda mucho más claro a partir del derrumbe de Rusia o del colapso de la Unión Soviética en el año 1989, nos muestra que la Unión Soviética era un régimen capitalista de Estado, un régimen en el cual los trabajadores seguían yendo a trabajar a la fábrica a cambio de un salario y debían concurrir al mercado para poder intercambiarlos. Que las clases sociales no desaparecieron, simplemente cambiaron su nombre. La clase privilegiada era aquellos ligados al partido, que tenían salarios superiores, que podían gozar de esos beneficios con casas o quintas muy superiores, con autos más lujosos y viviendo en mucho mejores condiciones que los trabajadores. Sí es cierto que lograron una industrialización muy avanzada, pero a costa del sacrificio de millones de trabajadores mucho más explotados y, por otro lado, con un tipo de organización política a la que podemos llamar un Estado totalitario. Un totalitarismo en el cual los partidos políticos desaparecieron. A partir del año 1927 se prohibieron los partidos políticos opositores. Desde el punto de vista cultural, ya la Constitución de 1936, dictada por Stalin, restringió los derechos de las mujeres, se prohibió el aborto, se pusieron límites a la posibilidad del divorcio, se consideró como delito la homosexualidad, y esa liberación de la mujer que había traído la revolución prontamente volvió para atrás. Persecución a los opositores, imposibilidad de libertad de expresión para todo aquel que pretendiese criticar al gobierno. Estos son algunos de los saldos que dejaron la revolución. Por eso, cuando en 1989 se derrumba la URSS, vuelve esta discusión. Tenía razón Marx y Engels cuando planteaban que era necesario el desarrollo de las fuerzas productivas y que no podía saltarse las etapas históricamente. ¿Era posible hacer una revolución socialista para alcanzar el comunismo en un estado en cuyo desarrollo no lo permitía, en el cual no había un desarrollo capitalista? Nuestra opinión es que no era posible, que el derrumbe de la URSS certifica cuán válido eran los análisis económicos sociales que hacían Marx y Engels con respecto a el desarrollo o el posible desarrollo histórico. Esperemos haber sido claros. Gracias.